Bueno, buenos días a todas y todas. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Elisa Betzel, trabajo en el Centro de Justicia de la Mujer y voy a estar moderando este panel de lujo que tenemos hoy en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En primer lugar, agradecer a todos los que hicieron posible esta actividad, a Cecilia Segura por invitarme, a la Oficina de Género del Tribunal, a Flor Gemetro, a mi compañera Julieta Acosta Díaz. Y bueno, vamos a empezar. En primer término voy a presentar a María Florio y a Flavia Calderoni, que integran el Observatorio de la Discapacidad del Consejo de la Magistratura. Muchas gracias. En nombre de Lucía Burundarena, que es la responsable del Observatorio de la Discapacidad, agradecemos que nos convoquen a formar parte de este espacio. Yo soy terapista ocupacional y coordino el área de diversidad funcional, que se encarga, entre una de sus funciones principales, la incorporación laboral de personas con discapacidad al Poder Judicial, específicamente del área jurisdiccional y Consejo de la Magistratura. Bien, nosotros trajimos una presentación para guiarnos un poco y no pasarnos en el tiempo y contar lo que creemos que es fundamental para hoy, en este día que es tan importante para tomar conciencia sobre la importancia de respetar los derechos de las personas con discapacidad. Muy brevemente contar qué es la discapacidad, que seguramente, obviamente, tenemos muchas ideas, pero nosotros hoy nos enmarcamos en lo que es el modelo social de la discapacidad, ¿sí? Y su definición de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional, que lo que viene a traer este modelo es la importancia de entender que la discapacidad es un resultado entre la interacción de las personas con su condición y los entornos que presentan barreras. Entonces lo interesante de este modelo es que nos trae a replantear a todos nosotros que formamos parte de estos entornos qué hacemos para ser entornos facilitadores o entornos que presentan barreras y por lo tanto limitan la participación de las personas con discapacidad en este caso particular. Entonces nos invita a cuestionar y a replantear nuestras formas de trabajar, nuestras intervenciones y específicamente nuestras intervenciones en el Poder Judicial. Y por supuesto el modelo social también lo que viene a hacer es colocar a la persona con discapacidad en un rol activo. Es importante que las personas con discapacidad ocupen los lugares que deben ocupar para representar estos derechos que por tantos años han sido vulnerados y que merecen el lugar que corresponde. Brevemente les queríamos contar cómo está organizado el observatorio para que puedan entender nuestras funciones. El observatorio está a cargo de Lucía Burundarena, que es la responsable general, está Agustina Torres, que es la coordinadora general del observatorio, y luego dos grandes áreas, que es el área de diversidad funcional, que la coordino yo, y luego el área de coordinación en accesibilidad, que la coordina Valentina Pawlowski. En este área específicamente hacemos incorporación laboral y les aclaramos brevemente cuáles son nuestras intervenciones diarias respecto a lo que es la incorporación laboral, ¿sí? Hacemos entrevistas, estas entrevistas es a personas que llegan directamente al observatorio o que son recomendadas y que tienen certificado de discapacidad y están en búsqueda laboral. Son preentrevistas, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es un registro de personas con discapacidad para luego postularlas en las búsquedas que van surgiendo. Hacemos preselección de estos candidatos, que lo importante de esta etapa, de este proceso de preselección, es que se seleccionan los perfiles que vamos a enviar a estas búsquedas según su formación, su conocimiento, sus objetivos profesionales, intereses, aspiraciones laborales y no según la discapacidad. Pero por supuesto que tenemos que tener en cuenta la discapacidad porque es un punto de partida para asegurar que los entornos laborales a los que esas personas luego se incorporen sean accesibles y no presenten barreras, que es lo que hablábamos anteriormente. A su vez hacemos documentos de incorporación y charlas de toma de conciencia que lo que buscan es brindar información a estos entornos para que la desinformación que hay al respecto de la discapacidad
tratar de eliminar las barreras que genera esta desinformación. Ahora les vamos a contar algunos ejemplos de algunos casos de incorporación, pero el objetivo es brindar información a estos equipos de trabajo para que cuando esa persona se incorpore en ese puesto de trabajo, ese área ya tenga conocimiento sobre qué ajustes o apoyos puede llegar a requerir en caso de que lo requiera, y así asegurarnos de trabajar para brindar entornos laborales accesibles. Y luego que cuando esa persona ingresa a trabajar, se realizan los seguimientos en caso que sean necesarios. No todas las personas con discapacidad requieren de apoyos o ajustes, o no todas las personas con la misma discapacidad requieren de los mismos apoyos o ajustes. Y además realizamos proyectos interáreas que por suerte desde que nos convocó Genoveva, cada vez tenemos más intervención con distintas áreas. La discapacidad es transversal a todos los ámbitos de la vida y es imposible pensar en un poder judicial accesible si solo lo pensamos desde el Observatorio de la Discapacidad. Por eso celebramos que nos inviten a estos encuentros. También vamos a mencionar algunos trabajos que hicimos con el Centro de Justicia de la Mujer, y cada vez más nos están convocando distintas áreas de informática, de comunicación, de infraestructura, para poder pensar esos proyectos desde base con perspectiva en discapacidad. Y ese obviamente es el objetivo máximo que tenemos como observatorio, que no todo lo que se haga de discapacidad salga desde el observatorio, sino poder empezar a difundir este conocimiento y esta perspectiva para aplicarla desde todos los entornos. Bien. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por ofrecerme estar en esta oportunidad. Hace muy poquito que ingresé acá al observatorio. Mi nombre es Flavia Calderone Aita y estoy parte, junto con Natalia Mendoza, que es la coordinadora del área jurisdiccional, formando parte de este equipo. Para mí es un honor estar acá porque me permite, desde lo que son las funciones que tiene propiamente el área jurisdiccional, pensar en hacer los dictámenes cuando somos convocados a través de distintos juzgados con respecto a una persona que está involucrada en un expediente, en distintas fases, ¿no? Muchas veces como parte actora, ya sea por sí misma, en representación de sus hijos, o como nos ha pasado en algún que otro caso, cuando son testigos. ¿Cuál es el objetivo principal? Que esa persona con discapacidad sea escuchada en ese dictamen, que la voz que nosotros le demos sea la suya, con todo lo que significa su singularidad y su particularidad. Siempre pensándolo, como decía Mary, con las entrevistas que se llevan a cabo personalizadas, porque un mismo ejemplo, un mismo síndrome, una misma condición, implica un contexto social y económico muy distinto al del resto. Y eso lo tomamos muy en cuenta, porque justamente con la perspectiva de discapacidad, ese es el dictamen que queremos que se refleje. Y también queremos ser parte de lo que se dice como la solución, ¿no? Esta mirada abarcativa, inclusive, si quieren, convivencial, en lo que la persona con discapacidad es la protagonista, que su voz sean justamente esas letras, esas líneas, para que cuando un juzgado que nos pide intervención esté escuchándolo de manera más directa. Lo hacemos con ese criterio, y la verdad que del tiempo que llevo es un placer ver cómo hay una real mirada centrada en un sujeto de derecho, más que en un problema o en un reclamo o en una queja. Es una persona que está planteando algo que necesita ser resuelto, y nosotros lo hacemos desde ese lugar. Cuando pensamos en situaciones que son complejas, nos tomamos el tiempo, hacemos interconsultas con el equipo. Nos sirve mucho los informes interdisciplinarios que hacen justamente en el área, porque no podría ser uno sin otro. No queremos que sea un mero dictamen técnico. De hecho, ponemos mucho de lo que pregonamos, y que es palabras sencillas, buscamos que sea también para la persona con discapacidad, no solamente algo técnico. Queremos que el Poder Judicial, en este caso desde el observatorio, también sea amistoso y que sea llegado a muchas otras personas que no tienen por qué saber lo que es un dictamen, una resolución, que es un lenguaje más propio de quienes somos abogados. Todo lo contrario, es lo más accesible posible, que una de las palabras que mejor me resuenan en este observatorio es accesibilidad. Tan amplio que ya lo sacamos de lo que es la cuestión edilicia. Acá me estoy extendiendo y pido disculpas, pero me parece que es importante destacar que no solo somos un cuerpo de abogados que recibe un expediente y nada más.
De hecho, indagamos muchas veces lo que por ahí en un expediente no nos queda claro, de qué se trata, cómo se moviliza, cuál es su entorno. Hacemos un informe muy amplio y eso humildemente creo que nos hace un poco la diferencia. Así que nada, quería mencionar puntualmente lo que hacemos como área jurisdiccional. Bueno, ¿seguimos? Sí. ¿Querés seguir? Bueno. Perfecto. Acá les compartimos un análisis de Agustina Palacios, que son 3 ejes de intervención que nosotros los utilizamos para pensar en nuestras intervenciones diarias, que es condición, situación y posición. El eje de condición lo que viene a traer es la importancia de respetar esta diversidad, ¿sí? No negarla, sino tomarla como punto de partida, ¿sí? Que en este caso puede verse reflejada por el certificado único de discapacidad, en el caso de que la persona lo tramite, o que no tenga certificado de discapacidad pero tenga una discapacidad, ¿sí? Entonces, la condición es eso con lo cual la persona transita su vida o gran parte de su vida, ¿sí? Y que debemos respetar y valorar, porque hace a su integridad. Por otro lado está la situación, que es esa persona con esa condición enfrenta distintas situaciones a lo largo de su vida, distintos entornos que van a ser facilitadores o barreras. Entonces, esa persona con esa condición en una situación de barreras presenta una situación de discapacidad. Y ahí es donde obviamente el entorno forma parte y condiciona esta participación. Y por otro lado, la posición. Somos seres sociales, vivimos en sociedad y la mirada del otro nos condiciona, nos posiciona, nos anula o nos potencia. Entonces es muy importante que empecemos todos a tomar conciencia sobre lo que hacemos, decimos u opinamos, va a condicionar el accionar, la participación y por sobre todo, obviamente, respetar o vulnerar los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros estos ejes de intervención en el observatorio? Por un lado, considerando siempre la discapacidad, entendiéndola como una singularidad y como algo que constituye a la persona, pero que no la define, ¿sí? En lo que respecta a situación, cómo trabajamos nosotros estas situaciones que pueden generar barreras a través de lo que son ajustes razonables en los puestos de trabajo o ajustes de procedimiento en el área jurisdiccional, que ahora les vamos a comentar algunos casos, que buscan obviamente derribar estas barreras para que esa persona no esté en esa situación de discapacidad. Y por último, la posición. Lo que nosotros buscamos en este eje es difundir sobre la temática de la discapacidad en cada instancia que se pueda, como esta, o en incorporaciones laborales, brindando información sobre la persona en particular con el documento de incorporación, en las charlas de conciencia, generando espacios para que los equipos que tal vez no tienen esa información puedan preguntar, que muchas veces hay mucho tabú en preguntar y saber que está bien preguntar, siempre que sea respetuoso y amable. En capacitaciones que generamos, en el manual de preguntas frecuentes para que las personas con discapacidad puedan tener de fácil acceso a los trámites y conocer sus derechos, sobre todo para después obviamente poder pedir por ellos. Respecto a las incorporaciones laborales, en concreto nosotros hablamos de ajustes razonables, ¿sí? Que es el diseño o modificación que es necesario realizar en el entorno, en las actividades, sin que sean desproporcionados para la persona y para el entorno. Nuestro rol es de mediadores laborales, trabajamos para la persona con discapacidad y para el entorno al cual esa persona se incorpora. Estos ajustes razonables siempre tienen que ser individualizados, es decir, pensados para esa persona en particular, en ese entorno en particular, en ese momento de su vida, y con la participación activa de esa persona. Si no, no podemos hablar de ajustes razonables y no podemos nosotros anticipar un ajuste razonable sin hablar antes con esa persona. Por eso es fundamental su participación. Y lo que buscan, obviamente, es fomentar la independencia y la autonomía dentro de los entornos laborales, ¿sí? Que es el objetivo máximo. Que esta independencia y autonomía no quiere decir que no requiera de apoyos o que no requiera de un tercero, ¿sí? Siempre y cuando la persona con discapacidad sea la cual decida cuál es ese apoyo y cuál es ese ajuste y cómo se aplica. Bien, y obviamente siempre lo más respetuoso, y esto lo aclaramos muchas veces porque entendemos que hay a veces mucho miedo o tabú, es preguntar a la persona. Nosotros los documentos de incorporación que realizamos no los hacemos solo el equipo técnico, sino que nos reunimos con la persona para pensar las posibles situaciones a las cuales esa persona se puede llegar a enfrentar y tratar de anticiparnos. Después se reevalúa una vez que esa persona está en el puesto de trabajo porque la situación puede cambiar y obviamente ese ajuste hay que evaluarlo y modificarlo.
Algunos casos cortitos para entender estos ajustes razonables, que muchas veces se cree que incorporar a una persona con discapacidad requiere de muchísimo apoyo, de dinero, de modificaciones. Tenemos un caso de una persona con discapacidad auditiva, discapacidad unilateral, ¿sí? Entonces, en el caso de esta persona, lo que hubo que hacer en el puesto de trabajo fue un relevamiento para identificar cuál era el espacio en ese puesto de trabajo más adecuado para que la persona pueda recibir la comunicación oral de la mejor manera. Entonces, el puesto de trabajo se ubicó para que su oído derecho, que era el que más escuchara, estuviera orientado a la mayor cantidad del equipo y de frente, porque las personas con hipoacusia suelen apoyarse en la lectura de labios o obviamente en los gestos que le hace el equipo de trabajo. Son situaciones muy sencillas, pero que muchas veces no se tienen en cuenta y hace la diferencia en la participación de esa persona. Esta persona nos comentaba que en su anterior trabajo era catalogada como una persona de poco interés, que no participaba, que era vaga porque no participaba de las cosas que le decían o no atendía a la gente que llegaba, y porque estaba de espalda. Una persona con hipoacusia, y más si es bilateral, muy difícilmente pueda llegar a reconocer esa información si no se le habla de frente, ¿sí? Entonces, es un ajuste de costo cero, impacto altísimo, porque esa persona participa en su entorno laboral como corresponde. Por otro lado, el caso JS, de una persona con discapacidad intelectual, que trabaja, en este caso, en nuestro equipo específicamente, entró hace varios años. El ajuste, lo que se hizo fue en la actividad, buscar la accesibilidad cognitiva con un análisis de pasos de esa actividad y empezar con pasos muy concretos y repetitivos para generar el hábito. Esta persona empezó solo chequeando la bandeja de entradas del sistema, ni siquiera recibiendo. Hoy esa persona recibe los TAEs que nos llegan, los analiza y los responde. Son procesos que a veces llevan más tiempo, pero el beneficio después es total. Bien. Y por último, en caso de una persona con discapacidad motora, con agenesia de los 2 miembros inferiores y un miembro superior, en este caso sí hubo que hacer una modificación más grande del espacio físico. Ahí sí hablamos de accesibilidad edilicia, que es importantísimo, que tal vez si se hubiera pensado desde un principio con una perspectiva de diseño universal, no hubiera que haber hecho esta modificación del entorno. Pero bueno, en este caso hubo que hacer una modificación de mayor costo, pero después el impacto es muy alto porque para cualquier persona que ingrese a ese edificio va a encontrar la accesibilidad edilicia como corresponde. Bueno, ya que tenemos poquito tiempo, aprovecho nada para mencionar lo que son los ajustes de procedimiento, otro de los pilares importantes que nosotros debemos aplicar como Estado, no solo porque también está en la Convención, sino porque nos obliga como tal a aplicarlo para que tenga la plena participación posible dentro de un proceso judicial, en cualquiera de las instancias, desde que comienza en lo preliminar, durante el proceso y en el final. Y como decía Mary, que es algo que aprovecho para traer de lo que mencionaba, en las entrevistas que también tenemos con las personas con discapacidad, preguntamos, miramos, evaluamos qué repertorio comunicativo tiene, qué barreras se encuentra al momento de una interacción, cómo comprende las consignas o las palabras que le decimos. Y en los casos que les comento de los 3, por ahí el que más se puede graficar estos ajustes de procedimiento, una persona con síndrome de Down en su momento tiene un hermano y el hermano que tiene necesidad de hacerse un trasplante dice, bueno, mi hermano que tiene síndrome de Down va a ser mi donante. A lo cual, cuando nosotros tomamos la intervención, decimos, bueno, esta persona sabe lo que significa, qué es lo que necesita, desea, en definitiva, sabe que va a ser parte de un proceso quirúrgico y demás, no sabemos. Entonces, tomando en cuenta la convención, se entrevista a la persona, evaluamos, hablamos de cualquier cuestión de la vida diaria, porque necesitamos conocerlo y nos dimos cuenta que no estaba muy al tanto de lo que significaba una cirugía para ablandar, o mejor dicho, una ablación de órganos. Se le explica acorde a su repertorio comunicativo, en un espacio donde él se encontraba cómodo y a gusto, sin presiones y sin nada. Se le explica, se le comenta, y en ese momento le decimos, sabiendo todo esto, ¿estás seguro? Ahora lo tengo que pensar, no sé. Eso significó lo que es un ajuste de procedimiento. Si no hubiéramos tomado en cuenta a la persona, a su contexto, su conocimiento,
un poco como decía Mary también, es una persona que decidimos cuál es un objeto y sin embargo como sujeto de derecho nos debemos a esa persona a preguntar, a utilizar todos los recursos, un sistema alternativo y aumentativo de la comunicación, pictogramas, en braille, en formas distintas de comunicarse. Una vez que eso nosotros nos aseguramos que lo haya comprendido, porque no es solamente lo que decimos, sino que del otro lado tener esa recepción y corroborarlo, bueno, se materializa lo que es el ajuste y esta persona es parte protagonista de ese expediente. Creo que estamos muy justitos, con lo cual nada, les agradecemos enormemente y paso la posta a quien lo necesita. Muchísimas gracias. Gracias María, gracias Flavia. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Lorena Aguirre, que es la titular del Programa para la Atención de Derechos de las Personas con Discapacidad del Centro de Justicia de la Mujer y también es integrante del equipo interdisciplinario. Te cedo la palabra, Lore. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todas las personas que posibilitaron que estemos hoy acá. Es súper importante en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que estemos en este panel, que estemos hablando de género y discapacidad, que es un tema que recién se está empezando a abordar con seriedad. Le agradezco al Centro de Justicia de la Mujer por permitirme estar como titular del programa, bueno, a Eli, a Julia, a Luis, a Cecilia, a todas las personas que hacen posible, también, bueno, a Genoveva, que con el observatorio trabaja un montón, a todas las personas que hacen posible que estemos hoy acá y que yo esté hoy acá, gracias. Les quiero contar un poquito de lo que hacemos en el programa de atención a derechos de personas con discapacidad del Centro de Justicia. En el Centro de Justicia se brinda una atención integral a todas las mujeres que vivencian situaciones de violencia de género y específicamente desde el programa lo que hacemos es garantizar, como hablaban acá las compañeras, que ese acceso a derechos sea acorde al modelo social de la discapacidad con perspectiva de derechos humanos, conforme lo que se establece en la Convención. Desde el centro, bueno, abordamos a la mujer con esta perspectiva, con una atención respetuosa, que créanme que no es menor, digo, porque de repente pasa que las mujeres con discapacidad, por alguna razón, nos acercamos a alguna repartición pública, a alguna comisaría a denunciar, y por el solo hecho de tener una discapacidad no te toman la denuncia, porque yo siempre doy el ejemplo de viniste solita, y la persona tal vez tiene 35 años. Y venirte solita es nada más ni nada menos que invalidar su autonomía, su capacidad jurídica, su capacidad de decidir. Ya sabemos que es muy difícil para cualquier mujer que esté atravesando una situación de violencia de género y tal vez en medio inició la llamada ruta crítica, ¿no? Acercarse a una comisaría, a una repartición del Estado, en el mejor de los casos que venga al Centro de Justicia, es muy complejo poder tomar esa decisión, sobre todo si tenés una discapacidad, porque no sabes con qué barrera adicional te vas a encontrar. Esto del veniste solita implica nada más ni nada menos que tal vez a esa mujer no le tomen la denuncia en una comisaría, y ha pasado y todavía pasa, por eso celebro que estemos hoy acá, que de repente a una mujer con discapacidad, por ejemplo, visual, no le toman la denuncia porque le preguntan, ¿y cómo era la persona que te estuvo acosando? Y muy difícil de reconocer, ¿no? Una persona con discapacidad visual, ¿cómo vas a ver? Y no se apela a buscar las herramientas tecnológicas con las que contamos hoy día, como monitorear las cámaras, ¿no? Para ver quién era la persona que la estuvo asediando, acechando, acosando. Así que realmente es muy importante que hablemos de esta transversalidad de género y discapacidad, porque las mujeres con discapacidad estamos en situación de mayor vulnerabilidad y de mayor desventaja ante una situación de violencia, porque bueno, resulta más complejo de repente contar con algún recurso para poder salir de esa situación. En el Centro de Justicia hemos tenido casos de mujeres con discapacidad motriz que han estado secuestradas en un primer piso. Para una mujer con discapacidad motriz escaparse de un primer piso, imposible. Por eso es muy importante que estemos acá. Desde el Centro de Justicia procuramos, y yo doy fe de que todas mis compañeras brindan una atención respetuosa. La verdad es que en ese sentido es que diseñamos una guía de trato digno,
¿sí? Para garantizar esta atención respetuosa a las mujeres y disidencias con discapacidad que vivencian situaciones de violencia de género, que vivenciaron. Y nada, establecimos como unos puntos básicos para garantizar esta atención, porque de repente por ahí las chicas me comentaban, ¿y cómo hacemos para abordarla y que ella no se sienta incómoda? ¿Cómo la nombramos? Entonces establecimos como unos puntos básicos que sea de consulta rápida, porque si bien el programa cuenta con un protocolo muy exhaustivo, con definiciones, con cuestiones más profundas en relación de discapacidad, era necesario poder tener algo de fácil acceso para todas las personas que trabajamos en el Centro de Justicia, y que cuando se suscita que viene una persona con discapacidad, en el centro atendemos demanda espontánea, entonces no siempre obviamente sabemos que va a venir una mujer o una persona LGTBIQ más con discapacidad, entonces necesitamos como tener herramientas que nos allanen, ¿no? el camino. En ese sentido, en la guía se establecieron unos puntos básicos, como por ejemplo cuando llega una persona con discapacidad, lo más importante es preguntar cómo te puedo asistir, algo básico, ¿no? Es la persona quien va a decidir cuál va a ser la mejor forma en la cual se la puede asistir, porque como se hablaba, ¿no? La accesibilidad, los diseños universales son más generales, mientras que cada apoyo, cada ajuste va a depender de la particularidad y de la singularidad de cada mujer con discapacidad, de cada disidencia con discapacidad. Entonces, súper importante es esto, preguntarle cómo te puedo ayudar, qué necesitas, y no asumir además que va a necesitar tal o cual apoyo, porque eso responde a un prejuicio. Y entonces lo mejor es hablar con la persona, es hablarle por el nombre, no infantilizar. Esto realmente lo voy a repetir muchas veces, porque el viniste solita es muy común. Es cómo viniste solita, porque de repente a quien no tiene una discapacidad no se puede representar en su cabeza o en su imaginario que una mujer con discapacidad pueda salir a la calle, pueda estudiar, pueda trabajar. Y bueno, esos son prejuicios, preconceptos que tenemos que ir derribando, deconstruyendo, y a veces incluso responden a barreras actitudinales, que las barreras actitudinales pueden ser o las más simples de derribar o las más complejas, porque ya depende de una apertura mental de poder deconstruirse, ¿no? Bueno, nada, en primer término esto, ¿no? Preguntar cómo te ayudo, hablarle por el nombre, ser respetuosa de que si la persona concurre acompañada al Centro de Justicia, pueda decidir ella si en la entrevista el acompañante o la acompañante está en la entrevista que se hace para realizar la evaluación de riesgo que hacemos desde los equipos, es la mujer quien tiene que decidir quién la acompaña, si alguien la acompaña o si no la acompaña nadie y quiere estar ella sola, porque eso responde a su autonomía y a su intimidad, nada más ni nada menos. Ser respetuosa de las firmas de las personas con discapacidad. Muchas veces pasa que se cuestiona mucho la firma porque no responde tal vez a lo que el interlocutor espera que sea como una firma, cuando el código establece libertad de firma, ¿no? El Código Civil y Comercial. Ser respetuoso de eso, no ser invasivo, si la persona tiene una discapacidad en los miembros superiores, no invadirla y de repente por ahí colocarle el lapicera en la boca, sino preguntar. Siempre lo más importante es preguntarle a la persona y que sea ella que decida cómo se la puede asistir, cómo la pueden ayudar. No dar intervención inmediata a la asesoría tutelar, que a veces pasa cuando va una persona con discapacidad, y esto, responde es invasivo de la capacidad jurídica, es restrictivo de la capacidad jurídica, porque por el solo hecho de que una persona tenga una discapacidad intelectual, no implica que tenga una determinación de incapacidad. Entonces, eso se evalúa en el caso a caso y hay que ver si hay una sentencia judicial que así lo indique, porque además la determinación de incapacidad no son absolutas como eran antes, ¿no? Sino que son de acuerdo a lo que se establezca en cada caso para tal o cual acto jurídico que se pueda necesitar o no este apoyo, que en definitiva también es un apoyo. Los apoyos todavía están por regularse en nuestro país, pero se sabe que también son dinámicos, que se puede modificar, que la persona puede cambiar el apoyo, eso está establecido.
Bueno, también en esta guía lo que hacemos es básicamente esto, no tener miedo a las palabras. Digo, si la persona tiene una discapacidad visual, es ciega, o tiene una discapacidad visual, porque la discapacidad visual es muy amplia, y entonces puede que la persona tenga una baja visión, puede que, eso es variable, digo. Si la persona es sorda, si la persona tiene una discapacidad cognitiva, o es una persona con autismo, o es una persona con desafíos en la comunicación. No hay que tenerle miedo a las palabras, porque a veces por evitar incluso decir palabras como escuchaste o viste, se arman unos enredos en la comunicación que no hacen más que entorpecerla. Tener en cuenta que hay que facilitar la información en lenguaje claro, por eso celebro que ahora desde el observatorio se creó este banco de pictogramas para que cuando acudan personas que requieran de esta herramienta puedan tenerla y acceder a esta herramienta fundamental que los pictogramas o sistema aumentativo de comunicación, el apoyo visual es fundamental para las personas con desafíos en la comunicación. También contamos con intérpretes, en el caso de que las personas, que sepamos que va a venir una persona que requiere de un intérprete, se lo gestionamos desde el programa, con el observatorio, para que la persona pueda acceder y pueda denunciar y pueda participar de la entrevista que hacemos con los equipos en igualdad de condiciones, ¿no? Porque si no hay intérprete es imposible y ahí ya hay la barrera comunicacional. Bueno, tratar de facilitar la información también en el formato que la persona decida. Si la persona tiene una discapacidad visual, puede pedirla en braille, puede pedirla impresa o puede pedirla en el formato que le sea más cómodo para poder acceder a lo que le estamos transmitiendo. Después, bueno, en esta guía también establecemos que información básica sobre lugares básicos donde tramitar el certificado de discapacidad, información básica sobre Copidis, que es la Oficina de Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde ahí pueden acceder. Gracias. Pueden acceder a diferentes recursos. Bueno, básicamente en el Centro de Justicia hacemos este abordaje y un seguimiento de las mujeres con discapacidad que vienen a denunciar. Las llamamos, vemos cómo están, les brindamos información en relación a los derechos que le asisten por tener una discapacidad. Y bueno, de nuevo les agradezco a todos por este panel, por que estemos hoy acá y porque nada sobre nosotras sin nosotras, como dice la Convención. Gracias. Gracias, Lorena. Ahora vamos a escuchar a la Secretaria de Administración General y Presupuesto del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, a la doctora Genoveva Ferrero. Hola. ¿Se escucha? ¿Hablo así? ¿Mejor o con micrófono? A ver, micrófono. Para grabar. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que muchas gracias a la organización de este evento, en este día tan importante para mí en lo personal y en lo institucional, que es el Día de la Discapacidad. Gracias a Cecilia, gracias Luis y gracias a Alicia por recibirnos en el Tribunal Superior de Justicia. Gracias Santiago y gracias Marcela. Tenemos 3 de los 5 jueces de la Corte acá escuchándonos atentamente. Me parece que ese es un lujo. Gracias por el compromiso de estar acá atendiendo esta cuestión. Sé el compromiso de ambos, vos porque sos mi amiga y vos, Santiago, en lo personal. Así que gracias. Yo voy a ser breve, así siguen los oradores. Saben que hace ya varios años que soy secretaria de Administración y esta es una bandera por la que doy batalla y por la que dejo todo lo que puedo dejar en mi vida porque estos derechos se cumplan en el ámbito judicial. Recién escuchábamos a la abogada que dictaminan causas y ya hemos logrado tener más de 90 causas donde intervenimos. Esas causas llegan con este dictamen si son apeladas al Tribunal Superior. Qué importante que podamos tener un dictamen con perspectiva en discapacidad, con un montón de profesionales trabajando de manera interdisciplinaria, ¿no? Porque quizás en todas las vocalías no hay personas especialistas en discapacidad, ¿no? Y las personas que están en el área jurisdiccional son especialistas. Muchas hicieron el posgrado que existe en la UCA, otros en la UBA, o sea, son especialistas. Y qué bueno tener especialistas en discapacidad en un poder judicial. Hoy no está Lucía Brundarén acá, porque de la provincia de Catamarca han copiado nuestro modelo y hoy ha viajado con la coordinadora también del
observatorio, el Consejo de la Magistratura estuvo muy interesado una vez que fuimos a FOFECMA y lo presentamos, y ellos están copiando el modelo de intervención tanto de empleo en materia de discapacidad como de intervención en dictámenes. O sea que, ¿qué somos? Somos un poder judicial que no solo parecemos, sino que somos pioneros en la defensa y en la inclusión laboral de personas con discapacidad. No lo decimos, somos nosotros. Estamos presentando esta semana que todos nuestros juzgados de primera instancia y en la Cámara tienen inclusión laboral. Todos los jueces cuentan con una persona en sus juzgados o en sus vocalías con alguna discapacidad, ¿no? Y ese trabajo que contó María Florio acerca de las intervenciones y cómo hacemos el apoyo, no es solo la inclusión, es la inclusión, la sensibilización de las áreas, el acompañamiento, el que se sientan parte. Y esto les aseguro que aparte de hacer lo que debemos, porque ayer estábamos en un evento con Luis y Lucía les agradecía a las áreas que tomaban pasantes, con todo el corazón les agradezco a los funcionarios que se comprometen. Y ahí yo dije, si esto es una obligación de nosotros como funcionarios públicos, esto es un derecho, no es caridad, no es limosna, es un derecho. Entonces digo cambiar, ¿no?, esa visión. Y realmente en este Poder Judicial nosotros hemos logrado cambiar cultura. Desde el Consejo de la Magistratura les aseguro que cambiamos cultura, y cuando se va una persona de un juzgado y tienen que hacer las entrevistas, ellos ya saben que tienen que hacer las entrevistas y que algunos ya tienen hasta 2 personas con discapacidad, ¿no? Entonces, la verdad que yo estoy muy orgullosa de este Poder Judicial, estoy muy orgullosa de que logramos estos 4 años juntos, ¿no? Los jueces, los empleados, los sindicatos, las distintas áreas, la política misma que apoyó. Estoy muy orgullosa de ser también los que marcamos el rumbo en materia de legislación. Ahora va a salir la ley que modifica la ley de juicios por jurados. En la ley de juicio por jurado de la Ciudad de Buenos Aires decía que si tenías una incapacidad física no podías ser jurado. Díganme si alguien con una incapacidad física que no tiene una mano o tiene alguna incapacidad física no puede ser jurado. Bueno, para mí sí, ¿no? Y le estamos logrando cambiar y va a salir la ley, creemos que en la próxima sesión. Y estamos también presentando un proyecto de ley sobre vacantes, ¿no?, en escuelas, a esas madres que les cuesta tanto y vienen al observatorio porque fueron a 30 escuelas en la Ciudad de Buenos Aires y no le dan la vacante. Y eso pasa, ¿no? Y nosotros como Poder Judicial algo tenemos que hacer. No me quiero extender. Gracias, Cecilia, también por abordar este tema tan importante de esta interseccionalidad cuando una mujer sufre violencia de género y encima tiene una discapacidad, ¿no? Creo que los factores agravantes ahí se ven, quizás niñas también, ¿no?, otro factor más, así que me parece muy importante empezar a trabajar esos temas. Realmente yo no los he trabajado hasta el momento, así que agradezco que haya otra área del Consejo mirando la discapacidad y la violencia de género. Gracias, Alicia, por permitirnos estar hoy acá. Gracias. Muchas gracias, Genoveva. Ahora vamos a escuchar al doctor Luis Dúa Castella, que es consejero de la Magistratura de la ciudad, que está a cargo del Centro de Justicia de la Mujer. Bueno, muchas gracias. Yo tengo la representación institucional, digamos, frente al plenario del Centro de Justicia de la Mujer, pero el Centro de Justicia de la Mujer está dirigido por Cecilia Segura, y la moderadora es coordinadora de la Oficina de Violencia Doméstica y de Género. También está Liliana Tojo en la Oficina de Mujer y Julieta Costa Díaz en el área de descentralización del Centro de Justicia, que es la que maneja todo lo que hacemos fuera de La Boca y Avenida de Mayo, en la Villa 2124, en la Villa 31, en la Villa 1114, en la Comuna 8, que ayer suscribimos el convenio para atender todos los días de la semana con los mismos dispositivos que tenemos en La Boca o en la Avenida de Mayo. Entonces, en uso de esa atribución que tengo de esta responsabilidad institucional frente al plenario, y teniendo en cuenta que el artículo 1 de la Ley 31 establece que además de la administración, selección y disciplina, una de las funciones del Consejo de la Magistratura es lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional, se me ocurrió que hablarles de la transversalidad entre género y discapacidad. Ya tenemos a Lorena, ya tuvimos a Flavia, ya tuvimos a María, era aburrirlos.
Este auditorio, yo frente a este auditorio quiero decir que tenemos un problema. Nosotros estamos trabajando en la transversalidad de derechos cuando se están deteriorando esos derechos, cuando hay un retroceso en esos derechos, cuando las políticas públicas sobre los derechos de la discapacidad y las políticas públicas sobre los derechos de la mujer están en peligro, están siendo atacadas por un discurso. Inicialmente no hay muchas normativas, algunas sí, por ejemplo, la reducción del programa Acompañar y la obligación de denunciar, acompañada por un aumento exorbitante de la pena por la falsa denuncia, por lo menos en proyecto y en el discurso, entonces esa es la preocupación que me parece que, digamos, en primer lugar agradecer a Genoveva por su apoyo irrestricto a todas las políticas del Centro de Justicia de la Mujer, porque administrar los bienes de la justicia es complicado, pero saber, porque sobre todo hay que establecer dónde están las prioridades, y nos ha apoyado desde los inmuebles, equipamientos, personal, siempre, tanto en la gestión de Ana como ahora en la mía. Agradecer a Alicia que nos ha dado este lugar para que podamos plantear esta guía que Lorena ha explicado también, pero sobre todo me parece que lo que nosotros tenemos que pensar es qué hacer frente a esto, y bueno, como tengo 3 jueces del Tribunal Superior, quiero dejarles planteado esta visión, es decir, el Centro de Justicia de la Mujer y el Observatorio de Discapacidad son 2 cuerpos auxiliares de justicia. Sus dictámenes no van a ser vinculantes, pero pueden tener importancia en la resolución de procesos. Nosotros creemos que en este momento hay una grave afectación a ambos derechos, a las de las personas con discapacidad y a las mujeres, y sobre todo una muy grave afectación cuando se dan esa circunstancia de que las mujeres con discapacidad sufran violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y ahora, por último, a modo de cierre, vamos a escuchar a la doctora Alicia Ruiz, que es jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por estar aquí, y especialmente gracias a quienes nos acompañan en este panel. Para la Oficina de Género es un campo en el que venimos trabajando y donde queremos tener una mayor participación. Solo me gustaría señalar, porque casi se ha dicho todo lo que se hubiese dicho en una circunstancia como esta, pero a mí me gustaría recalcar mínimamente 2 o 3 cuestiones. La primera, no es este un problema que se resuelve solo con voluntarismo, no es este un problema que se resuelve solo desde el ámbito del Poder Judicial. Lo que necesitamos es trabajar respecto de prácticas sociales y de un modelo cultural que se ha internalizado durante muchísimo tiempo y que ha hecho que toda diferencia que implique contrastar con los modelos de normalidad pueden ser miradas, si son miradas con misericordia, con tolerancia, y en el peor y no pocos casos existen de esto, ignorando totalmente esta situación. Ese es el problema con el que tenemos que trabajar. Un problema que atraviesa a la sociedad íntegramente y que abarca no solo aquellas discapacidades que son más visibles, como por ejemplo las que afectan ciertas posibilidades físicas de desplazamiento, o que no permiten ver, o que no permiten escuchar, sino también una enorme cantidad de
entre comillas, subrayo entre comillas por lo que voy a decir ahora, de otras discapacidades que pasan muchas veces desapercibidas o a las que se les da un sentido distinto, aquel de las personas que no tienen ganas de escuchar, las personas que no pueden soportar estar en ámbitos sociales donde se habla en voz muy alta, las personas que necesitan un tiempo mayor para poder asimilarse a ciertos espacios y contextos. Todos estos problemas debieran ser encarados con un compromiso fuerte, sin duda, desde la legislación, desde los tribunales, pero básicamente en un trabajo en cada espacio de la vida social cultural, en el ámbito de las escuelas, en el ámbito de las organizaciones gremiales, en el campo de los espacios culturales. Es imprescindible formar médicos que tengan la comprensión y la visibilidad de estos problemas. Es cierto que desde el campo de los derechos humanos, particularmente en el campo de los derechos en la práctica y en las teorías, en las reflexiones, en el campo de los derechos humanos de las personas con discapacidades diversas, se ha acuñado un término que es el de capacitismo, que estrictamente quiere decir, quiero leer para que se entienda bien, un sistema de valores que considera que determinadas características típicas del cuerpo y de la mente son fundamentales para vivir una vida digna que merezca la pena de ser vivida. Quiero decir con esto, hay algo así como una revolución copernicana que todavía no está dada. Seguimos creyendo que hay un modelo, que es el modelo normalizado, que reconoce como las capacidades propias y habituales de los seres humanos, algunas, aquellas que justamente son funcionales para vivir en sociedades que se han organizado en distintos aspectos y ámbitos, desde la legislación hasta los lugares de acceso público, que se han organizado a partir de priorizar y distinguir ciertas capacidades en detrimento de otras. Este me parece que es el problema político central que es necesario enfrentar para poder ampliar el campo de los derechos humanos en personas con discapacidad. Cuando además esas personas con discapacidad, y en modo particular las mujeres, padecen agravadamente situaciones de violencia, la cuestión es todavía más compleja, porque aún pese a todos los logros alcanzados, nos queda mucho camino que recorrer en ese sentido. Y me refiero, cuando pienso en las mujeres, no solo en aquellas mujeres con discapacidad, sino con aquellas mujeres que son madres, que son familiares o que están a cargo de hijos, hijas, hijes que padecen, y remarco lo de padecen porque en el mundo en el que vivimos es un padecimiento, y un padecimiento que es muchas veces ignorado, desconocido o despreciado. Y estas situaciones me parecen de una gravedad enorme. Cuando impulsamos este encuentro desde la Oficina de Género, lo hicimos desde esta perspectiva. Queríamos escuchar las voces de quienes específicamente están trabajando en estos campos. La guía elaborada nos dio una excelente oportunidad para mostrar uno de los caminos posibles que podemos seguir de aquí en adelante. Pero tenemos muchas deudas, muchas. En muchos casos no hemos completado ni siquiera los cupos de personas con discapacidad que trabajen en el ámbito judicial.
Y lo digo porque el tribunal ha hecho un esfuerzo grande, pero todavía no ha logrado esto, que como señalaba Genoveva, y debería servirnos de ejemplo, y debería servirnos para darnos los caminos por los cuales lograron esto con más éxito que nosotros, que esa es una estructura más chica, cómo vencemos algunas resistencias y algunos prejuicios para que podamos en todos los niveles y en todas las actividades que se cumplen en un ámbito judicial, tener personas que tienen, y acá quiero enfatizar el término, capacidades diferentes, pero que esas capacidades diferentes no impiden, si las prácticas sociales y las organizaciones de vínculos, relacionamiento, educación, atención permanente se transforman. Y en ese trabajo es donde todos nosotros, todos, estamos todavía en deuda. Y yo creo que este encuentro solo sirve si por un lado felicitamos el trabajo que se está haciendo en ámbitos específicos y por otro lado nos hacemos cargo de todo lo que nos falta hacer. Así que en realidad propongo que de aquí a un año o de aquí a 6 meses volvamos a encontrarnos para ver qué hemos logrado como sociedad, como poder judicial y qué hemos logrado cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Les agradezco mucho a todos, muy particularmente a ustedes, como Beba, a Luis, a Cecilia, al Centro de la Mujer, que hacen un esfuerzo, y asumo en nombre del tribunal que estamos dispuestos a poner el hombro en cada una de las cosas que hagan. Un solo cierre porque me parece que después de haber asumido tantos defectos vale la pena mostrar que algún pequeño logro que hemos obtenido. En el año 2022, en una sentencia que tramitó en el Poder Judicial y en un voto conjunto con Marcela Delange, asumimos algunas de estas cuestiones y dijimos que pese a los importantes adelantos en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional e internacional, las percepciones negativas profundamente arraigadas sobre el valor de la vida de estas personas siguen siendo un obstáculo permanente en todas las sociedades. Estas percepciones surgen de lo que se denominó capacitismo, por eso me referí y señalé ese concepto. Quiero señalar esto porque, aunque sea una línea, una marca en un expediente judicial, indica que se pueden hacer cosas y los jueces tenemos el poder suficiente, aún en tiempos muy difíciles, como señaló Luis, aún en tiempos muy difíciles para los derechos de todos, para los derechos de las mujeres, para los derechos de los diferentes, todavía, si queremos, podemos hacer algunas cosas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos por haber venido hasta aquí y que tengan una buena jornada.